él se postuló como alcalde sabiendo cuál era el salario, que es un mandato de representación política, pero no para que al final, cuando gana, diga yo me voy a coger al salario de la ACP. Bien, habíamos anunciado que el abogado Boris Barrios, ex fiscal electoral del doctor Barrios, también tiene conocimientos de la Constitución Nacional. Hemos querido hacerle una consulta acerca de las expresiones del alcalde electo de Colón, Diógenes Galván, que está a la espera de una decisión de la Corte Suprema sobre una demanda de inconstitucionalidad presentada en su contra, a manifestar públicamente que seguiría recibiendo su salario de la ACP una vez que el puesto en el municipio de Colón entre a formar parte de su vida política. Galván dijo que si la Corte falla en contra, él renunciaría o se vería obligado más bien a renunciar a la alcaldía por el bienestar de su familia. Don Boris, ¿cómo está, doctor? Gracias, Alex. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Saludos al auditorio. Muchas gracias. Señor Barrios, doctor Barrios, es importante su opinión o su visión en las distancias largas acerca de una situación como esta. Entiendo que solamente como una trivia de que esta demanda la puso el actual vicealcalde electo de la ciudad de Panamá, pero eso es un detalle. Acá el tema que queremos es saber cuál es la situación a la que se enfrenta el alcalde de Colón. Ok, Alexis, mira, la representación política es un mandato. Creo que algunos candidatos no entienden esa figura. Y debo empezar señalando que ya con anterioridad aquí se presentó una demanda de inconstitucionalidad en el 2021, si mal no recuerdo, en relación a la doble candidatura, de que una persona aspire en las elecciones a más de un puesto. Soy un enemigo de tal, pero la Corte, en un fallo político y convenienciero, legitimó que un candidato puede ser candidato a varios cargos políticos. Y yo soy opositora a ese criterio porque eso le elimina, le quita a otro ciudadano el derecho a participar, a elegir y ser elegido. Y crea un fuero y privilegio que la Corte avaló en aquel momento en un fallo político en el 2021, recordemos, en una candidatura a alcalde, y dijo que el candidato podía correr a varios puestos y que al final tenía que elegir con cuál se quedaba, y si él no elegía, entonces el Tribunal Electoral elegía el de mayor importancia. Muy parecido a lo que se está dando ahora acá, cuando el ganador de las elecciones de la candidatura a alcalde manifiesta pues que se va a acoger al salario que él tiene en la autoridad del canal, desechando el salario que tiene alcalde. Pero es que él se postuló como alcalde sabiendo cuál era el salario, sabiendo, o no sé si lo sabía, que es un mandato de representación política donde él hizo una propuesta electoral, el electorado se la aceptó y votó por él, pero no para que al final, cuando gana, diga yo me voy a coger al salario de la ACP y no al de la alcaldía. Y eso choca con el texto del artículo 19 de la Constitución en cuanto a fuero, privilegio, etcétera, porque escapa a la regulación constitucional y legal que se establece para el ejercicio del cargo de alcalde. Entonces, yo lo que espero es que la Corte declare que es inconstitucional que siga con el salario del ACP, o se acoge al salario de la alcaldía o que renuncie, porque ese no fue el trato que él hizo con el electorado de Colón cuando se postuló como candidato, y no puede venir a cambiar las reglas ahora para su conveniencia. Lo hizo ya la Corte con anterioridad, pero espero que no, era una Corte distinta, espero que esta Corte no le haga la complacencia y que siente un criterio del que si yo corro para candidato a representante de corregimiento, puede ser que en mi oficina yo me gane $10,000, pero si corro como candidato para representante, yo sé que el candidatura a representante tiene un salario y no voy a salir después. No es que yo me voy a quedar con el salario que ganaba antes de $10,000 y voy a no aceptar, pero voy a ejercer el cargo de alcalde. Yo creo que esa es una torrancia, por no decirlo de otra manera, Alexis. ¿Le cabría alguna responsabilidad legal al actual alcalde electo sin renuncia por esas razones? No, definitivamente que no. Eso sí es su derecho a renunciar y quedaría el vicealcalde ejerciendo del cargo. Y mira, yo lo preferiría a eso, a que la Corte
que ha sido muy complaciente en materias constitucionales. No tenemos expertos constitucionales en la Corte, y lo voy a decir a rajatabla. Espero que no complazca a un electo simplemente por conveniencias políticas, y simplemente establezca que es un mandato del electorado, que el electorado le compró la propuesta electoral al alcalde cuando era candidato, diciendo yo quiero ser alcalde, pero significa que voy a cobrar como alcalde el salario de alcalde. Él puede pedir licencia en la alcaldía, en la CP, o puede hacer ejercicio de otros derechos que en materia laboral se permiten. Pero permitirle seguir cobrando lo que cobra, que es un alto salario, Dios se lo bendiga, en la ACP, despreciando la condición de alcalde, que tiene una condición constitucional y legal, yo creo que estaríamos mal y sentando, Alexis, un muy, pero muy mal precedente. Ya lo sentamos con permitirle a candidatos que puedan aspirar a varios cargos a la vez, quitándole el derecho a participar a otros ciudadanos. Y si la Corte falla a favor del alcalde y le permite ese exabrupto, estaríamos sentando un precedente nefasto. Y la Constitución, bueno, confirmaríamos que la Constitución es un juego de poder político. Es muy interesante porque una persona que se candidatiza para este tipo de puestos, teniendo la posición que él ya tenía anteriormente y la situación económica como él lo manifiesta, y según usted dice, debería haber revisado esa norma para no tener esta situación en este momento. ¿Es muy clara la ley en esta situación o es algo de interpretación? Como usted dice que no hay abogados especialistas en la Constitución en nuestra Corte Suprema, cosa que puede preocupar, pero ¿la ley es muy clara en este tema? La ley es clara, y la ley es más clara en que incluso que el texto constitucional, porque la ley establece un salario para el alcalde. De allí que no podemos andar señalando que la ley no establece el salario, yo puedo... No, la ley establece cuál es el salario para el alcalde. Así de simple. Que querramos jugar ahora el vivo, y posiblemente a mí se me ocurre que él ni siquiera pensó que iba a salir de alcalde y simplemente quería jugar a la política. Para mí, y siempre lo he dicho, la política es una cuestión de cultura. Y hay muchos que en estas elecciones, Alexis, han salido que no tienen la cultura política y menos la cultura del poder. Por eso es que creo que nosotros vamos a sufrir algunas decepciones profundas en materia de los candidatos independientes que llegaron al poder político, porque no tienen la cultura del poder y no entienden el manejo del poder político. Entonces, el señor alcalde electo de Colón es uno de los que creo que no entiende la cultura del poder y no entiende el juego del poder político en el marco de las regulaciones constitucionales y legales. La ley establece su salario. No lo quiere aceptar, bueno, que renuncie y que le permita al vicealcalde entonces asumir el cargo, porque no va a quedar en acefalía la alcaldía de Colón. Para eso es que se eligen las ternas, y el debate que hubo en algún momento si era una postulación por terna o no, bueno, sí, la de alcalde es por terna y está en firme, lo que significa que si él renuncia, el vicealcalde queda encargado o titular de la alcaldía de Colón y no ha pasado nada, y el proceso político sigue, y la administración electoral sigue, y el que se vaya a su cargo donde gana su mucho dinero y no interrumpe las normas constitucionales ni legales, ni hace quebrantamiento del orden legal que tenemos en el país. La cultura del poder político, don Boris Barrios, me encanta la frase, y yo me robó un poquito la siguiente pregunta, era acerca de esos independientes. No hablo solamente de Vamos, hay varios tipos de independientes, hay gente nueva en las digamos, como diputados electos, acabamos de entrevistar a algunos, y esa cultura del poder político, esa cultura también del conocimiento de las leyes y cómo funcionan los mecanismos de la política nacional es muy importante de cara a lo que vamos a vivir en las próximas semanas, meses y años. ¿Qué opina usted acerca de esa cultura? Ya me dio una opinión, pero me gustaría saber más. Alexis, la concepción ideológica por la que surgieron los partidos políticos tiene una explicación fundada, y es que, los partidos políticos, que no se cumpla en Panamá la función ideológica de los partidos políticos es diferente.
pero hay partidos, el origen de los partidos políticos, y para eso habría que leerse autores como Maurice Duverger, un francés que escribió así mismo ese título, Los partidos políticos, y que después de eso escribió sobre la democracia, y uno de los grandes ideólogos de estas concepciones y del estudio del derecho comparado en materia política de América y de Europa. El fundamento ideológico es la formación de la cultura del poder político. ¿Qué significa? Bueno, tú para llegar al poder político, al ejercicio del poder, tú tienes que tener cultura y tienes que saber, por ejemplo, que tu vida es una vida pública y que todo el ciudadano tiene de saber tú qué haces, con quién andas, qué comes, qué no comes, cómo te vistes, con qué te vistes, con qué plata. Esa es parte de la cultura del poder político, de saber que tu vida es pública porque te paga el Estado, te paga el país, te paga la ciudadanía. Esa es parte de la cultura. Y la otra es la formación de escuelas políticas, donde tú empiezas desde un inicio entendiendo la política, cómo funciona para escalar a puestos de mando dentro de las organizaciones políticas, que significa la práctica de la democracia interna de los partidos políticos para llegar a cargos y aprender a ejercer la administración de los partidos políticos, una cultura política para después ejercer los cargos de ejercicio político en la administración pública y entender que eso tiene toda una regulación y no es que tú vas a llegar de bueno a nada a decir que tú vas a cambiar el mundo porque a ti se te ocurrió. Y por eso es que digo que vamos a sufrir algunas decepciones porque hay gente que llegó a las candidaturas y ganaron las candidaturas, pero tienen pajaritos en la cabeza y van a enfrentar la realidad que en la política no es que yo tenga la razón y me la van a dar, puede ser que yo tenga la razón, pero no me la van a dar y simplemente es cuestión de diálogo. Y aquí lo estamos viendo en el debate que hay en torno a la asamblea. ¿Quién va a ganar la asamblea? Yo creo que la van a ganar los veteranos y van a controlar la asamblea, porque la nueva juventud, la nueva que llegó, no ha tenido la capacidad del diálogo, se agotó en el diálogo y algunas posturas radicales no le han permitido entenderse con los sectores tradicionales, que no es que sean malos, y aquí quiero hacer la diferencia. Hay malos entre los independientes, también hay malos entre los partidos políticos, pero también hay gente buena entre los partidos políticos y gente mala entre los independientes. Y eso lo vamos a ver y lo vamos a vivir durante estos 5 años que van a correr. Y por eso digo que vamos a sufrir algunas decepciones en el marco de este proceso de cambio político que se nos va a dar. Cosas veredas, como dice Sancho. Entonces, don Boris Barrios, le agradezco mucho su participación en el día de hoy, ha sido bastante aleccionadora. Vamos a seguir profundizando sobre los aspectos de esa cultura política. Hay mucha gente joven, pero hay gente que tiene esperanza de hacer cambios dentro del sistema, pero el sistema hay que retarlo, con lo cual, pues, creo que va a haber mucha conversación y mucha agua debajo del puente y vamos a poder seguir discutiendo estos temas. Don Boris, muchas gracias. Gracias a ti, Alex, y a tu equipo. Saludos. Hasta luego. Bye. Escúchanos por la 93.3 FM o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Shock Multimedia.